Fábula del halcón y el ruiseñor. Ahora contaré una fábula a los reyes, aunque sean sabios. Punto aparte. Así habló un halcón a un ruiseñor de variopinto cuello mientras le llevaba muy alto, entre las nubes, atrapado con sus garras. Este gemía lastimosamente, ensartado entre las corvas uñas, y aquel, en tono de superioridad, le dirigió estas palabras. Infeliz, ¿por qué chillas? Ahora te tiene en su poder uno mucho más poderoso. Irás a donde yo te lleve por muy cantor que seas, y me servirás de comida si quiero, o te dejaré libre. Loco es el que quiere ponerse a la altura de los más fuertes. Se ve privado de la victoria y además de sufrir vejaciones, es maltratado. La fábula del halcón y el ruiseñor que acabo de leer está contenida en la obra Trabajos y Días de Hesíodo, poema didáctico escrito en el siglo VIII a.C. y aborda el tema de la supremacía de la fuerza y lo incontestable que puede ser, independiente de su sustento moral o jurídico. Se dice que este texto fue escrito teniendo en mente a los basileus o basileicin como destinatarios del mensaje, que en realidad son los reyes, a quienes Hesíodo sarcásticamente señala que deben escuchar su fábula aunque sean sabios. De hecho, así comienza ese capítulo. Hesíodo le guardaba mucho rencor a su hermano Perses. El hermano Perses habría sobornado a unos jueces, que en realidad son los basileus, y que son los que ejercían justicia, son los que dirimían los temas, los litigios, y habría sobornado a unos jueces para perjudicarlos respecto a un tema de herencias de tierras. Más allá de la anécdota familiar, Hesíodo plantea acá la necesidad de la ley cuando existen dos luchas, cuando existen dos intereses que se confrontan. Hesíodo era un pastor, primero, después se tiró a poeta, y por ende era un observador de la naturaleza. Esto tiene mucho sentido si vemos, por ejemplo, el verso 275 de Los Trabajos y los Días. Abro comillas. Oh Perses, grábate tú esto en el corazón. Escucha ahora la voz de la justicia y olvídate por completo de violencia. Pues esta ley impuso el Crónida, Zeus, a los peces, fieras y aves voladoras, comerse los unos a los otros, ya que no existe justicia entre ellos. A los hombres, en cambio, les dio la justicia, que es mucho mejor. Cierro comillas. Hesíodo escribe la fábula con la noción de que el salvajismo de la naturaleza, la imposición del fuerte por sobre el débil, es lo que debe evitar el hombre en virtud del carácter divino que le otorgó la divinidad, en este caso Zeus. Ahora bien, cabe preguntarse cuál sería este carácter divino. Yo imagino que debe ser el alma, la conciencia o la racionalidad. Entendiendo en este caso el tema de la racionalidad, que es lo que implicaría para Hesíodo el carácter divino del hombre versus lo que son los animales en su estado salvaje, Emmanuel Kant señala que somos los humanos, somos nosotros mismos los que introducimos el orden y regularidad en los fenómenos que llamamos naturaleza. Según Kant, el entendimiento, es decir, cómo entendemos las cosas, pone en relación las intuiciones y lleva a cabo la síntesis, sin las cuales no puede haber enunciados necesarios y universales. Es decir, intuiciones, el agua moja, ¿cachai? El cielo es azul porque yo lo veo azul, ¿cachai? Y eso tiene que pasar por un entendimiento interno en donde establezco un enunciado. Kant, que era muy crítico de la razón pura, como dice su libro. Ahora bien, Hesíodo, en virtud de su experiencia personal y su forma de comprender a la naturaleza,
que pudo bien contemplar en sus labores de pastoreo, quiere situar a los hombres fuera de las leyes de la naturaleza, en cuanto a que la divinidad nos otorgó la justicia, la diosa Dike, pero a la luz de lo citado de Kant y el entendimiento de la naturaleza, me surge una duda. ¿Es probable que Síodo se haya equivocado y que el hombre no esté sujeto a esta restauración divina de la justicia, que es como el valor que nos diferencia de los animales? Breno fue un jefe de una tribu de los galos durante el siglo IV a.C., que les planteó batalla a los romanos durante la época de la República, antes que fueran un imperio. Breno llegó a tomar la ciudad de Roma, salvo la colina Capitolina, en donde resistieron unos pocos romanos. Finalmente, los romanos derrotados pactaron una paz con los galos para que desocuparan la ciudad. El precio fue 1000 libras de oro. Y obviamente se ocupó una balanza para calcular el peso. La leyenda señala que los romanos reclamaron que la báscula se encontraba arreglada para perjudicarlos, tal como en las balanzas de las ferias, en donde un kilo de papas obviamente no es un kilo de papas. Por lo menos respecto a lo que es la medida del kilo que se tiene allá en Francia, creo. Pero bueno, obviamente reclamaron porque la tenían arreglada para perjudicarlos en cuanto a que tenían que poner más oro que el que correspondía. Breno, este jefe de los galos, desenvainó su espada y la tiró encima de una balanza para añadir más peso y dijo Vae victis, que significa en castellano ay de los vencidos. La frase se recuerda hasta el día de hoy porque refleja la impotencia del vencido respecto del vencedor, quien impone los términos del acuerdo de paz o de rendición en virtud del poder de la fuerza. Los romanos, al quejarse de que la balanza está arreglada, cantan como el ruiseñor de la fábula de Hesíodo, y Breno, que contesta tan altaneramente y de sobreseguro como el halcón, cumple la tarea justamente del halcón. Claro, la diferencia es que Breno, en vez de tratarlos de insensatos como lo dice el halcón, por querer compararse con los poderosos, es más ahorrativo con las palabras y solamente se limita a un comentario sarcástico y tira la espada. Pero en definitiva, la idea es más o menos la misma. Sin duda, el uso de la violencia es algo que se origina desde el comienzo de los tiempos. Y hasta el día de hoy podemos verla, es cosa de prender la televisión. Y obviamente sabemos que a través de las civilizaciones y las complejidades de la sociedad, la violencia ha derivado en diferentes vertientes. Violencia infantil, de género, etcétera, etcétera. Pero vamos a hablar de la violencia como violencia, en su concepción más pura. Existen varias hipótesis sobre la violencia como parte del desarrollo humano. Existe la teoría del cazador, que dice en relación que la violencia era parte de la forma a través de la cual los cazadores, antes que fuesen sedentarios, eh, proveían el sustento y el alimento a la tribu. O también está la hipótesis del mono asesino, que obviamente son hipótesis antropológicas y algunas, y obviamente son muy discutidas porque es malo decir que el humano es violento, sobre todo si se considera que coloquialmente ocupamos la palabra humano para decir que algo como adjetivo, como algo bueno o sensible, y animal como algo violento, salvaje o descarnadamente instintivo. Sin embargo, esta arrogancia antropocentrista se nos va a la mierda si nos ponemos a pensar que no existen animales que sean capaces de matar a toda su familia y luego suicidarse solo porque sí, sin razón de sobrevivencia, sino que por un mero impulso irracional. De alguna manera, esta distinción que hace Hesíodo en un comienzo cuando habla de que
Le dice a su hermano, oye, mira, sabes que nosotros somos humanos y tenemos este carácter divino en donde existe la justicia, y por lo tanto tenemos que regirnos por la justicia y no por la ley de los animales, en donde todos se comen entre sí, etcétera, etcétera. Permanece justamente en el uso de estas palabras como adjetivos, humano y animal. Pero bueno, volvamos al tema de la violencia. Según Wikipedia, la violencia es el uso inmoderado de la fuerza, ya sea física o psicológicamente, por parte del violento o agresor para lograr objetivos que van en contra de la voluntad del violentado o víctima. Según la RAE, el adjetivo violento, cuando se dice respecto de una persona, significa que esta persona actúa con ímpetu y fuerza y se deja llevar por la ira. En su libro La tabla rasa, Steven Pinker, que es psicólogo experimental y científico cognitivo, indica que la violencia no es un impulso primitivo e irracional, ni una patología, excepto en el sentido metafórico de una condición que todos quisieran eliminar. Al contrario, es el fruto casi inevitable de la dinámica de los organismos sociales racionales y que procuran su propio interés. El que el ser humano sea un animal social, como dijo Aristóteles, conlleva inevitablemente a la existencia del ejercicio de la violencia de forma organizada y autolegitimada. Pues el ser humano logró sobrevivir a entornos hostiles a través del desarrollo de tribus y comunidades, que implicó la separación o la especialización de tareas y funciones, así como el perfeccionamiento de la caza de animales y la agricultura. Obviamente este desarrollo social trae como inevitable consecuencia la ocupación de territorios, el gasto de recursos para subsistir y la consecuente búsqueda de estos recursos para subsistir o el cuidado y defensa de estos recursos para subsistir que se tienen. Las tribus de hace millones de años atrás, de humanos, eran máquinas de supervivencia situadas en un medio hostil, del cual podían defenderse o bien modificar su entorno conforme al grado de avance tecnológico que tuvieran. Las tribus generan un afiatamiento de las relaciones humanas, el amor, la solidaridad, pero también la inseguridad y la necesidad de autoprotección. El hombre es un animal social, pero como buen animal conserva gran parte de sus impulsos básicos como la territorialidad y la necesidad de preservar a su clan. Permiso, voy a tomar un poco de mate. La tribu de los Yanomami en Amazonia son tipos obsesionados con el peligro que otros pueblos vecinos pudieran masacrarlos o atacarlos. Y por eso, en algunas ocasiones, los Yanomami realizan ataques preventivos a estas tribus vecinas. Bueno, con esta conducta, al final terminan dando a los otros pueblos razones para que ellos inicien, por su parte, sus propios ataques preventivos y, e incitan a grupos de pueblos a formar alianzas que genera obviamente un ambiente de mayor nerviosismo. Es decir, con el propósito de no recibir ataques violentos, deciden atacar primero a aquellos potenciales enemigos, dándole motivos, paradójicamente, para que estos se conviertan en sus enemigos. Cada miembro de la comunidad, en general, ahora estoy hablando de las comunidades en general, cada miembro de una comunidad establece una delimitación o una especie de círculo en donde aplica conductas morales diferentes. Por ejemplo, en mi círculo social, mi familia y mi tribu, mis amigos, no pueden ser agredidos y por lo tanto debemos defendernos entre todos, aun cuando eso signifique, no sé, matar al agresor. Por ejemplo, si alguien, yo no tengo hijos, pero si yo soy padre y voy caminando por la calle y veo que un tipo se acerca con un cuchillo a mi hijo y yo tengo un arma en la mano, ya sea un palo o cualquier cosa, obviamente nuestro primer impulso va a ser repeler al agresor y si se nos pasa la mano podemos hasta pitearnos al hueón. Pero bueno,
Asimismo, otro elemento que ayuda a establecer esta delimitación o esta diferencia de aplicación de conductas morales y de eximirse también de cierta medida de culpa es la deshumanización, porque permite que el ejercicio de la violencia esté legitimado ante la conciencia, dado de que no se mata a un humano, sino que se mata a un animal o bien se mata a un humano que tiene una condición inferior a la de nosotros. Pero tampoco no nos creamos tan superiores que los Yanomami o las tribus de la antigüedad. Acá en Chile, poco después o días después del terremoto del 27 de febrero del 2010 en la ciudad de Concepción, en el contexto de un zorral generalizado que superó al Estado, se empezó a divulgar el rumor de que habían hordas que vendrían a saquear hogares. Y los pasajes de las villas se blindaron con improvisadas barricadas y rejas mientras los vecinos se armaban con lo que encontraban a mano para defenderse. Por suerte, en definitiva, no se registraron saqueos a hogares. De hecho, en algunos lugares fueron las autoridades las que provocaron más terror, pues cuando llegaron fueron confundidos con eventuales invasores. En un reportaje que pueden encontrar por internet de Ciper Chile sobre este tema, se reportó específicamente en virtud de los barrios. Por ejemplo, en Concepción, los vecinos de Villa Alto Palomares, que participaron masivamente en el saqueo de las bodegas que había en su zona, tenían miedo al ataque de los vecinos de la Villa Lautaro, que también habían saqueado las mismas bodegas. Y después, los de la Villa Alto Palomares sabrían que los de la Lautaro también le tenían miedo, y que en virtud de ese mutuo miedo se pasaron varias noches en vela esperando un ataque y parapetados. Esta posibilidad de hacer distinciones en el ejercicio de la violencia ha sido muy útil para poder sobrevivir y convivir con ella, sea de forma correcta o bien horrenda. Durante la civilización humana, desde la antigüedad, la Edad Media, la modernidad y todas las etapas históricas creadas o posibles de crear, no han habido periodos de absoluta paz entre los pueblos ni de deshumanización de congéneres. Hay que recordar que solo a partir del siglo XIX se abolió en Estados Unidos la esclavitud eh, y se dejaron de considerar como bienes o cosas a los afrodescendientes americanos, a los negros. Y solo a mediados del siglo XX pudieron sentarse en cualquier asiento de una micro y ser atendidos en cualquier restaurante, entre otros derechos y accesos que parecían básicos, pero que en aquella época no le estaban permitidos porque, y sigue siendo un país racista. En, en cuanto a la deshumanización, también está, que antes me refería a la deshumanización, uno de los mejores ejemplos de lo que ocurre con los judíos, los gitanos y los homosexuales, que los nazis persiguieron convencidos en un consenso nacional de que no solo eran inferiores, sino que también eran dañinos a la sociedad alemana. Y obviamente fueron exterminados sin haber reproche moral alguno, ni que fuera una conducta ilegal. Y de hecho los alemanes llegaron incluso hasta el extremo de industrializar la matanza de seres humanos en sus campos de concentración. Es decir, buscar la mayor eficiencia posible. En el libro que mencioné, que cité anteriormente, Tabla Rasa de Steven Pinker, se indica que cuando la fuerza de la ley decae, aparece todo tipo de violencia, como el pillaje, la venganza, limpieza étnica, guerra entre bandas. Y tiene mucho sentido si uno tiene en cuenta, por ejemplo, lo que mencioné sobre los vecinos de Concepción después del terremoto. Cae el monopolio de la fuerza del Estado y nada, pues, ahí corresponde la autotutela, tomar o hacer justicia por tu propia mano. Em, pero, sin embargo, la historia ha demostrado que la democracia y la racionalidad y los estados modernos en ningún caso han sido impedimentos para que se promulguen leyes abiertamente injustas
y que consecuentemente estos estados ejercen violencia contra sus ciudadanos mediante sus agentes públicos y que violen derechos humanos. Por tanto, claro, cuando la fuerza de la ley decae, cuando el Estado no está presente, ahí es la ley del más fuerte y autotutela. Sin embargo, llega el Estado, pero la llegada del Estado en ningún caso significa de que no haya un ejercicio injusto de la violencia. Es decir, disminuye, sin duda, pero sigue habiendo instancias en que hay una abierta violación a los derechos humanos, y eso ocurre en muchos lados. Eh, entonces, al final, eh, hay una especie de mal menor que vendría a ser el Estado en relación a, bajo el punto de vista de lo que es la violencia y el monopolio de la violencia por parte del Estado. Pero bueno, vamos al hombre humano, o sea, al ser humano mismo. En 1973 se llevó a cabo el experimento de la cárcel de Stanford por un equipo de investigadores liderados por Philip Zimbardo de la universidad de esa ciudad. Es un estudio psicológico en el cual se reclutaron a un grupo de personas para que realizaran los roles de guardias y presidiarios en una cárcel ficticia. El experimento fue cancelado a los 6 días, principalmente porque se salió de control. Los prisioneros y los guardias llevaron a cabo prácticas sádicas y humillantes, lo que generó severos trastornos en estas personas. Bajo el prisma de la fábula de Hesíodo, lo que sucedió fue que a un grupo de personas le asignaron roles de halcón y los otros tenían el rol de ruiseñor, y se lo tomaron muy a pecho. Este experimento fue invalidado por diversos motivos, principalmente algunos de metodología y otros por razones morales, aun cuando creo o tengo entendido que se sigue enseñando en la carrera de psicología. Pero sin embargo el rechazo y la invalidez o la crítica de que no es válido tiene mucha razón en el sentido de que si uno cree que estas cosas pueden dar prueba real, ¿cachai? De la naturaleza humana y cómo se relaciona con la violencia, puede llegar a la peligrosa conclusión de que, conforme a las circunstancias y los intereses que juegan en su favor, los seres humanos fácilmente ejercemos violencia contra otra persona y que por tanto seríamos violentos por naturaleza. La UNESCO juntó un montón de científicos durante los años 80 y al final sacaron una declaración que se llama la Declaración de Sevilla en 1986, principalmente más que nada para atacar o enfrentar a las teorías ambientalistas y biologicistas sobre el origen de la violencia. Concluyeron en este informe de la UNESCO diversas cosas. Por ejemplo, abro comillas, es científicamente incorrecto afirmar que tenemos una tendencia a la guerra heredada de nuestros ancestros animales. Aunque la lucha sea un fenómeno frecuente en el reino animal, se conocen pocos casos de lucha organizada entre grupos de la misma especie y en ninguno de estos se emplean herramientas como armas. Es científicamente incorrecto afirmar que la guerra o cualquier otra forma de conducta violenta está genéticamente programada en la naturaleza humana. Es científicamente incorrecto afirmar que en el curso de la evolución humana ha habido una selección hacia la conducta agresiva en mayor medida que hacia otro tipo de conducta, es decir, sobreviven los más fuertes o los más violentos. Es científicamente incorrecto afirmar que los humanos tenemos un cerebro violento. Concluimos que la biología no condena a la humanidad a la guerra y que la humanidad puede librarse de las ataduras del pesimismo biológico y afrontar con confianza los cambios necesarios para ello. Eso es lo que decía este informe de la UNESCO. Ignoro el contenido completo de esta declaración, pero la cito porque es una conclusión que es compartida por buena parte de muchos estudiosos del tema. Ahora bien, Steven Pirker en este libro Tabla Rasa señala que en realidad es necesario invertir la formulación del problema
en cuanto a que no hay que preguntarse de por qué se produce la violencia, sino más bien investigar por qué o en qué momentos evitamos la violencia. La intención, de todas maneras, de lo que estoy conversando en este capítulo, no es resolver ni inclinarme por alguna postura, eh, no es darle la razón a Rousseau o a Hobbes y decir que el hombre es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe, o que el hombre es un lobo para el hombre y por ende necesita un Levatián justamente para que le saque la chucha si queremos saquear el Jumbo para el próximo terremoto. No. No, porque en todo caso igual son sin perjuicio de que son pensadores fundamentales, eh, igual son posiciones bien maniqueístas y sencillas establecer esta dicotomía entre si el hombre es bueno o malo por naturaleza. Eh, no, la idea es reflexionar sobre la violencia en el ser humano y sobre ciertos aspectos que parecen tabú y que están sujetos a la duda. ¿Es naturalmente violento el hombre? Yo no puedo afirmar eso, porque implicaría que todas las situaciones que enfrenta el ser humano que pueden resolverse de forma violenta serían solucionadas de esa manera. Pero el hombre no siempre resuelve todos sus problemas de forma violenta, y es porque existe la posibilidad de elegir y razonar. De hecho, existen conductas naturalmente altruistas por parte del hombre que han generado círculos virtuosos. Y esto se refleja en el caso, por ejemplo, de la madre con sus hijos, o bien las primeras tribus de homínidos que empezaron a desarrollarse, justamente en el momento en que empezaron a ayudar a sus seres queridos y así consecuentemente empezaron después a enterrar a sus muertos y inevitablemente a desarrollar su propia cultura. La idea de la colaboración es parte de la sobrevivencia también, de la sobrevivencia humana, de la inteligencia de la adaptación. Y obviamente también de ahí deriva una ética que después, no sé, pues, se materializa a través de una moral individual. Como dije anteriormente, no podría afirmar que el hombre es naturalmente violento o no, no porque sea un demócrata cristiano que no me mojo el culo, sino porque me parece muy complejo entrar a hacer distinciones tan absolutistas en algo respecto de lo cual ni siquiera los científicos tienen mucha certeza. Y por científico me refiero a gente científico ciencia dura. Eh, Ahora bien, de la misma manera, a contrario sensu, igualmente me parece arriesgado asumir de pie juntillas que ciertas conductas son generadas solamente por construcciones culturales y por ende son modificables. Quizás muchas de las conductas de los seres humanos sean estimuladas por constructos culturales, sean estimuladas, sean incentivadas, pero yo creo que existe un miedo ético a un eventual determinismo y predisposición biológica. Y por eso yo creo que a veces existe una, una ceguera y una negación absoluta de que quizás ciertas pulsiones o comportamientos tienen componentes o raíces ancestrales que van más allá de lo meramente cultural y tienen que ver con temas biológicos de herencia biológica. Claro, como la cultura es posible de modificar, pero la genética no. Es fácil refugiarse en la utopía voluntarista de que la educación y la cultura son tan poderosas que su buen uso basta para solucionar todos los defectos humanos, en especial la violencia y el abuso. Volvemos al tema del antropocentrismo miope. ¿Por qué? Porque eh, justamente se deriva en lo que es el pensamiento absolutista de lo que es la utopía, la erradicación de lo que es la violencia y el abuso. ¿Cuántos padres estarían felices de que sus hijos sean tal como los diseñaron de pequeños? Aun cuando muchos se autoengañen y digan que son capaces de aceptar a sus hijos tal como sean,
y digan que no, yo crié a mi hijo sin influenciarlo y que tome sus propias decisiones, bla, 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 y toda esa mierda, eh, siempre existe una voluntad de que el hijo tome cierto camino, de que sea de tal manera, o si no, no existirían decepciones. Anteriormente en otro episodio hablaba de que los problemas de padres e hijos son un cliché, son reales, algunos son graves, pero sin embargo no dejan de ser un cliché. ¿Y por qué? Porque justamente se repiten constantemente. ¿Y por qué se repiten constantemente? Bueno, no sé, justamente es un tema interesante. Son conductas que se repiten constantemente desde Edipo Rey hasta ahora. Ningún ser humano es una arcilla moldeable. Eh, como si no, los padres no se decepcionarían de sus hijos porque no resultaron ser los adultos que ellos querían. El consenso científico, por ejemplo, ha señalado que el comportamiento homosexual no es algo que una persona puede escoger libremente como quien elige unos zapatos, simplemente lo es. De tal manera, claramente que la influencia cultural sobre una persona puede reprimir o perseguir sus tendencias sexuales, pero en ningún caso determinarlas en su esencia. Es como lo que ocurría cuando se consideraba que la homosexualidad era una enfermedad mental y se hacían tratamientos, pero era una represión inhumana que se ejercía sobre esos pobres seres humanos. Este ejemplo nos indica de que existe un factor que condiciona el comportamiento de una persona, la homosexualidad, que no depende de lo cultural y que afecta directamente el comportamiento de esta persona, por lo menos en su ámbito sexual y afectivo. Por otro lado, si es posible aceptar que existen herencias genéticas en cuanto a características fenotípicas y ciertas enfermedades heredables, es muy descabellado pensar que también existen otros aspectos de la conducta del ser humano que también pueden ser heredados genéticamente. ¿O solo la transmisión de rasgos identitarios genéticos que nos individualizan a través de la biología y la genética afecta a todo el cuerpo, pero no al cerebro ni a nuestra mente? Por descarte, no cabe duda de que somos un producto generado por la amalgama entre la herencia genética y la programación cultural, y que ciertos deseos o impulsos, como la inclinación sexual, vienen incorporados en el hardware del organismo humano. Pero volviendo a la violencia, sin perjuicio de las numerosas variantes que ha tomado en la vida cotidiana, lo cierto es que actualmente el Estado ejerce el monopolio de la fuerza y que el ejercicio de esta fuerza monopólica es la que garantiza, en teoría, la convivencia pacífica entre los seres humanos. Es decir, le entregamos al Estado la violencia para que nosotros podamos vivir sin sacarnos la chucha constantemente. Gracias a esta convivencia hemos podido estos miles de años, ya sea de buena o mala manera, sobrevivir como especie. Eh, Sin perjuicio de que nos podamos extinguir próximamente, quién sabe. ¿Y esto por qué? Porque lamentablemente cualquier ser humano con armas es potencialmente violento. Una persona está sujeta a diversas emocionalidades que moderan su conducta. De esta manera, si bien la policía y el ejército están para cuidarnos, no es de extrañarse que en ciertas situaciones, generales o específicas, terminan asesinando o infringiendo los propósitos de las instituciones a las cuales pertenecen. Es decir, matar o dañar o vulnerar los derechos humanos de sus propios defendidos. Un ser humano con un arma es una amenaza, no por el arma, sino por el ser humano, sea porque será una mala persona, inescrupulosa y hará daño, o bien porque comete errores de juicio. Por otro lado, en cuanto a la ley del más fuerte, volviendo al tema del halcón,
y de Breno, el rey galo, eh, la ley del más fuerte de alguna manera permanece o pervive en ambientes ajenos a la selva y incluso en la sociedad actual misma. Creo que se resignifica y se reemplaza la fuerza física por otros elementos que generan un poder, ya sea dinero o cualquier circunstancia que implique una situación de prevalencia por sobre otra. Tanto yo sé que dirían, pero entonces ya no es la ley del más fuerte. Es que al final de cuentas, la ley del más fuerte podemos traducirla o convertirla a una sola palabra, abuso. Y esto se traduce en la naturaleza como en nuestra sociedad actual. Tanto el humano salvaje en estado puro como el próspero socialdemócrata europeo agreden a su prójimo. Dicho lo anterior, resulta necesario, creo yo, aceptar ciertos aspectos que no nos gustan de nosotros como especie y justamente indagar en el estudio de estos aspectos que nos desagradan sin sesgos ideológicos ni voluntaristas o que sobredimensionan reiteradamente la influencia cultural. Eh, Sospecho que la naturaleza humana real es tan compleja que el mismo concepto en sí de naturaleza humana se puede quedar pequeña para describirla. La naturaleza humana y los rasgos que la contienen, como el amor y la violencia, no debe limitarse a una mera lista de características distintivas inherentes de cada ser, que incluyen formas de pensar, sentir, actuar, sino, creo yo, a una forma de cómo éstas se desarrollan conforme a su entorno ambiental y cómo se entrelazan e integran entre sí, reproduciendo patrones ancestrales y creando nuevas conductas al mismo tiempo. No hay que tener miedo a identificar y aceptar fallas propias de la especie y en cómo corregirlas. El tema de la eterna agresión humana puede ser innato a la conducta del ser humano, pero eso no quiere decir que sea bueno ni que haya que aceptarlo, ni que tengamos que convertirnos en nazis o sentirnos justificados para ser unos conchas de su madre. Eh, no, yo creo que justamente esta posibilidad de determinar el origen natural o el origen biológico de este aspecto eh, puede llevar a una solución que nos eh, lleve a disminuir lo que es la agresión entre seres humanos. Y esto porque teniendo en claro nuestra animalidad, es posible llegar a un mejor autoconocimiento como especie. En fin, muchas gracias por haber escuchado, por el tiempo que dedicaron para escuchar este último volumen de esta tirada, de esta primera tirada de ideas de bolsillo. Eh, Nada, los invito a reflexionar y que estén muy bien. Los saludo y les mando un fuerte abrazo. Chau.